Hola, hola amigos, les habla Astro Voltrox y sean todos bienvenidos a este nuevo Cinema Podcast. En este momento, y como ya pueden ver, el afiche de la película Clímax es la película de la cual vamos a hablar en este nuevo Cinema Podcast. Una película estrenada en Cannes el 2018 y dirigida por, lo personal, uno de mis directores preferidos llamado Gaspar Noé. La película Clímax es una película muy interesante de ver y a medida que vamos avanzando en este Cinema Podcast vamos a ir desarrollando los diferentes puntos y muy interesantes que tiene esta película. Y yo sé que quizás hay personas que no les gusta este tipo de cine un poco más, menos comercial, digámoslo así, porque el cine de Gaspar Noé no es un cine que llena las salas de cine, es un cine un poco más intimista, digámoslo así, y y tiene algo, y bueno, desde todo punto de vista es una película muy diferente y en general el cine de Gaspar Noé es un tipo de cine muy distinto a lo que la gente en general está acostumbrado de ver. Así es que, antes que nada, nos gustaría hacer una breve referencia sobre quién es Gaspar Noé. Gaspar Noé es un director argentino radicado en Francia y allá, justamente en Francia, es donde él desarrolló su filmografía. Él en Argentina no tiene, no hay películas de él realizadas allá, pero sí la mayoría de su filmografía es, o fue, o, bueno, es, digámoslo así, es ha sido realizado en Francia. Y quizás muchos de ustedes han visto películas de Gaspar Noé, pero no se han dado cuenta que quizás ha sido dirigidas por él. Y una de ellas, y la que lo hizo en este caso mundialmente famoso, es la película Irreversible, una película notable que vale la pena de ver. Y bueno, Irreversible, a modo de referencia, es una película que comienza de atrás hacia adelante, desde el final hasta el principio. Y esa es, en este caso, el estilo que tiene Gaspar Noé, de quebrar perdón, las reglas de la cinematografía. Eh, por eso que se le llama un cine de autor. El cine de autor no es basado o que tenga un fin comercial. Es un tipo de cine que, en el cual el director se encarga desde la producción hasta el guión y obviamente la dirección y no tiene mayor referencia o mayor presión desde el punto de vista de los estudios para que su película sea un éxito en boleterías. El cine de Gaspar Noé va en contra de todo eso. Y como bien, también hay gente que nos gusta mucho ese tipo de cine, un cine diferente, un cine totalmente perturbador, ¿por qué no decirlo? Si hablamos de cine perturbador, estamos hablando del cine de Gaspar Noé. Eh, bueno, mencionamos la película Irreversible. La película Irreversible es una película muy oscura. Desde el punto de vista que se lo vea, es una película muy oscura, pero tiene algo que te atrapa, tiene algo, un estilo que tiene en este caso Gaspar Noé para filmar. Entonces, no es una simple película en la cual tú ves una historia. Cada actor es casi una cosa natural, es casi como que no estuvieran actuando y las situaciones se van pasando de nivel en nivel, o sea, cada vez
el asunto va de la calma a lo literalmente violento. Y es así, y es ese el cine de Gaspar Noé. Y Clímax no queda absolutamente exento de esto. Es como cuando en alguna oportunidad le preguntaron al gran director chileno Alejandro Jodorowsky en una entrevista, en un documental que vi hace mucho tiempo, el cual la periodista le pregunta a Alejandro Jodorowsky que por qué su cine es tan violento. ¿Por qué es tan violento su cine, Alejandro? Le preguntó. A lo cual él respondió de manera notable y muy inteligente, y es algo totalmente difícil de rebatir una respuesta como esa. Él respondió: la explosión de una estrella, cuando una estrella desaparece, es violento. La creación, quizás en teoría, de un planeta, el Big Bang, llamémoslo también de ese modo, es violento. La muerte puede ser violenta. El hablar, el expresarnos puede ser violento. El nacimiento de un bebé es violento. Entonces, yo me pregunto, ¿qué en la vida no es violento? Nosotros vemos a diario violencia. La diferencia es que muchos no la queremos ver, o muchos no nos queremos dar cuenta que eso ocurre. Pero existe, respondió Jodorowsky. A lo cual es muy difícil, y entendámoslo así, es difícil rebatir con una respuesta tan potente como esa. Ahora bien, volviendo al tema de Gaspar Noé y Clímax. Clímax es una película un poco engañadora desde varios puntos de vista. Principalmente porque nosotros podemos ver una película que en general es como un muestrario de baile de lo más exagerado, con música retumbante, con música, ¿cómo podemos llamarlo?, reiterativa, pegajosa, por lo cual quizás tiene un leve sabor a comercial, algo que como atrapante, algo que tiene ahí un enganche, pero no es todo. Lo que podemos definir, o cómo podemos definir en este caso Clímax, es literalmente un descenso perturbador al infierno. Pero no es un infierno creado, no es un infierno bíblico, es un infierno creado concretamente por humanos. Y eso lo hace doblemente perturbador, eso lo hace incluso aterrador. Se ha calificado el Clímax como una película de terror, pero no es una película de terror, es un drama potente, es un drama violento, agresivo, oscuro. Pero bueno, hay escenas que son bastante tétricas, tiene escenas bastante grotescas que podríamos y quizás podríamos coincidir en que es lo más cercano a leer una estrofa de El infierno de Dante. ¿Por qué no decir eso? ¿Por qué no definirlo así? Yo la película la he visto varias veces, y cada vez me gusta más, cada vez me perturba más, cada vez busco y encuentro cada vez más lógica a todo lo que veo. Y créanme que el cine de Gaspar Noé es lo menos lógico que a ustedes o les pueda parecer o puedan encontrar en su cine.
Aunque inicialmente el cine de Gaspar Noé no tiene por qué ser principalmente la lógica como factor común dentro de sus historias. Eso lo tenemos que tener claro, es una forma de expresarnos, una forma de decir. No necesariamente tiene que haber lógica en el cine de Gaspar Noé y en muchos casos, por ejemplo, Enter the Void tiene cierta lógica, pero no explicada con diálogos, es todo visual. Algo similar ocurre con Clímax, que no todo lo explica con diálogos, es netamente visual y en ese aspecto la parte técnica que él maneja muy bien, eh, es su herramienta, una de sus mejores herramientas para expresar con imágenes de forma visual lo que no es necesario quizás o quizás se expresa de manera un poco más compleja hacerlo a través de las imágenes y ahí es donde la técnica de Gaspar Noé se hace presente. Por ejemplo, uno de sus mayores recursos es el tema del plano secuencia. Para las personas que no manejan obviamente esos tecnicismos, el plano secuencia es una imagen fija que sigue una acción sin que hayan o existan cortes aparentes. Eso es el plano secuencia y Enter the Void, algunas partes de Irreversible y Clímax no quedan exentas obviamente de esta técnica que es bastante recurrente en el cine de Gaspar Noé. Y bueno, obviamente hay cortes, pero está la magia del cine, saber cómo camuflar esos cortes para que no se noten tanto y generalmente termina en lo que es clímax, concretamente clímax, nos termina emborrachando Gaspar Noé con sus imágenes. Nosotros tenemos una sensación de sentirnos drogados por cada imagen, por cada secuencia que nos muestra. Nos sentimos atraídos justamente por eso y es algo que es inevitable y mucho de ellos también nos interna en el más profundo de los horrores. Un horror dramático, un horror poco visto en el cine. Hay cine de ese tipo, pero es poco explotado, no sale mucho a la luz. Son películas que nunca llegan al cine convencional, siempre están en formato independiente y uno las ve en su casa tranquilamente. Y bueno, a nosotros nos gustaría algún día poder ver este tipo de cine de forma más masiva. Pero no es el tipo de cine, como dijimos también anteriormente, el que llena boleterías. Y ese no es el cine de Gaspar Noé. Clímax es dueña de un ejercicio visual potente, como dijimos anteriormente, a ratos también divertido, a ratos desconcertante. Pero aquí lo que prima es la degradación del comportamiento humano. Porque si bien obviamente no vamos a caer en spoilers, pero como dijo, y poniéndonos un poco graciosos, como dijo Carlos Pinto, nada hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. Todo lo que genera el dramatismo, ese horror del cual hablaba, de Clímax, se inicia por un factor sorpresa, algo que ellos no lo perciben inmediatamente, pero saben que algo extraño ocurre con ellos. Algo raro ocurre con ellos. Y a nosotros, desde el punto de vista del espectador, nos envuelve en momentos tan pesadillescos como angustiantes. Lo curioso de todo es que su historia gira una jugarreta juvenil, insospechada, tan insospechada que las consecuencias son desgarradoras y potencialmente peligrosas. Y es justamente tan insospechado que las consecuencias
no tienen una reparación. Ellos no salen nunca de ese infierno, no logran escapar a eso. Es algo que los mantiene cautos, que los mantiene atrapados. Porque este es un cine, este es un tipo de cine que podemos llamarlo como no como es como un baño de sangre en realidad, podríamos definirlo así. Porque desgarra, bueno, también desgarra la piel sin piedad. Aquí todo desde su atmósfera es un horror peor que el anterior. Cada vez todo se torna peor, cada vez todo se torna más oscuro y, y es poco, casi ya avanzado el metraje, es poco lo que nosotros podemos hacer. Nos vemos sin personajes principales de los cuales nosotros poder descansar. Y bueno, el horror aquí siempre es inminente. Con cada salto que va de personaje en personaje hasta descubrir reacciones ocultas, químicamente sobreexcitadas, impensadas también, por qué no llamarlo así, de la psiquis humana. La cámara de Gaspar Noé inquieta y obviamente va segmentada porque de cierta forma aquí nadie es protagonista principal. Aún así no quiere que te pierdas de nada que él considera vital, sobre todo si buscas algo, algún personaje en este caso con el cual el espectador pueda descansar. O de cierta forma lograr también un mínimo de empatía. En su defecto, y por momentos lo hace, pero luego te deja completamente solo frente al caos. Y eso es desolador. Siempre en una película es importante que el espectador se sienta identificado con el personaje principal. El personaje principal siente lo que el espectador siente. Siempre hay un personaje, bueno, en realidad no siempre tiene que ser el personaje principal, pero sí hay ciertos personajes que hacen de que son el reflejo de lo que siente el espectador. Generalmente se da en las películas de terror cuando las personas están siendo acechadas por el asesino, por el monstruo de turno, etc. Cuando son acechados esos personajes, se ven arrinconados, sumidos en un ambiente peligroso. Es la visión o es la sensación del espectador. Es el espectador el que está sintiendo todo eso. Entonces, ese tipo de personajes son importantes también en una narrativa cinematográfica. Pero como el cine ya lo mencionamos, el cine de Gaspar Noé es todo lo contrario. Va no en contra, pero sí no es su principal motivación al momento de hacer cine. O sea, la motivación de Gaspar Noé es hacer algo distinto a lo que la gente está acostumbrada de ver. Y quizás ese es el peor muro que puede que tenga, porque eso siempre lo digo y no me canso de repetirlo. Siempre eso es lo que divide de lo masivo de lo que no es masivo, de lo que es cinearte de lo que no es cinearte. Y bueno, siempre tiene que haber un poco de todo, ¿no? Siempre tiene que haber algo ahí, una diferencia en cuanto a gustos, ¿se entiende?
Eh, no obstante, insuperable es la absoluta capacidad de Noé para manejar a su antojo diferentes tipos de atmósferas. Eso es uno de sus principales puntos álgidos, es uno de lo mejor que ha hecho en este momento Gaspar Noé con Clímax. Siempre le gusta dar un paso adelante referente a esto, y eso obviamente siempre es aplaudible. Eh, Como vienen algunos cinema podcast anteriores, hemos tenido comentarios a través de esta página de Facebook, el cual quizás por los comentarios que nosotros hemos realizado les ha llamado la atención de ver la película que nosotros hemos comentado. Y nos parece bastante bien de que obviamente puedan tomarlo como referencia. eh, y, y quizás ese es el motivo por el cual nosotros realizamos estos cinema podcasts. En este caso me gustaría hacer un paréntesis referente a la película y agradecer a las personas que se han suscrito, muchas gracias, a las personas que le han dado me gusta, y también me gustaría sus críticas, ¿por qué no? Siempre y cuando sean constructivas. Las críticas constructivas siempre son bienvenidas. Así que si les gusta obviamente lo que estoy haciendo, hasta el momento yo sé que sí, no me queda nada más que agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo y también por atreverse a comentar, atreverse a decir, ¿sabes qué? Vi la película, no me agradó, también puede ser, ¿por qué no? Eh, no la entendí, no entiendo ese tipo de cine. Nunca había escuchado a Gaspar Noé, no sé quién es Gaspar Noé, nunca he visto Irreversible, etcétera. La idea es que, y obviamente el fin de realizar un blog, escribir un blog, es para hacer comentarios de no solo películas comerciales que están en cines, porque es aburrido, tiene que haber más cine ahí. Y no solamente cine norteamericano, hay cine europeo, hay cine israelí, hay cine japonés, hay mucho cine que descubrir, hay mucho cine el que podemos compartir. Y para mí eso es el blog y eso es publicar mis videos en YouTube. eh, Dar a conocer quizás películas que no tienen eh, eh, el marketing del resto de las películas, de otro tipo de películas que son más comerciales. Hay un cine, no bueno, el cine B también es una categoría, pero también es una forma de expresar el cine que no todo el mundo conoce, no todo el mundo ve, y lo importante es que sepamos apreciarlo como tal. Una película lenta, siempre lo digo y una vez lo escribí en mi blog, una película lenta no necesariamente tiene que ser una película mala. Simplemente es lento porque hay algo que necesita ser digerido de forma más lenta, hay algo que tienes que entender, hay una actuación especial, hay una situación que viven los personajes que se tiene que entender con calma. Y bueno, puede que esto de las atmósferas, las diferentes atmósferas a las cuales
o de los cuales muchos de los personajes se desenvuelven, reflejan la insistencia de Gaspar Noé para tratar de drogarnos hasta la sobredosis en una locura imprevista, la excusa perfecta para presentarnos un mundo en constante descontrol. Eh, ¿Qué nos dice aquello? Que, que a veces no queremos ver el infierno, no queremos buscar el infierno. Pero en Clímax el infierno encuentra a cada uno de sus personajes. Y, y la verdad es que hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Que no hay donde escapar. Existe una sensación de claustrofobia que pronto no solo le pasa la cuenta a los protagonistas, sino también al espectador. Eh, Quizás en ningún momento fue como eh, anunciado que el caos se iba a desatar. La idea obviamente en una película como esta es que nosotros no nos enteremos qué es lo que va a ocurrir. Por lo cual solo pensamos en escapar de aquellas imágenes pesadillescas que nos obliga a ver Gaspar Noé. Eh, ¿Qué pasaría o qué estará realizando en este momento Gaspar Noé después de una película como Clímax, que cada vez con su cine deja la vara más alta? Eh, es interesante pensar en eso, y no solo en eso, sino también en el simple hecho de que eh, a tanto premio que ha tenido Clímax a nivel europeo, es muy posible que cada vez tenga mayor financiamiento el resto de las películas de Gaspar Noé. Y eso no es decir poco, porque prácticamente un director que tiene el éxito que ha tenido Gaspar Noé, también influye de cierta forma que puede hacer otro tipo de cine, pero no otro tipo de cine como algo distinto a lo que siempre ha hecho, porque su estilo es ese. Siempre él va a querer hacer otro tipo de historias eh, en la cual se refleja su visión de ver el mundo y las relaciones humanas. Y créanme que a mayor presupuesto él puede prácticamente hacer algo, la película, llamémoslo así, la película de Gaspar Noé. Bueno, habrá que ver quizás dentro de un año aproximadamente a ver qué nos tiene preparado. Uno nunca sabe en ese aspecto. Es así también su insistencia para tratar de drogarnos hasta la sobredosis con una de sus locuras, con una locura imprevista que se va desarrollando en su historia y se va apoderando de cada uno de sus personajes. Esta es una especie de excusa perfecta para presentarnos un mundo en constante descontrol. Bueno, con la diferencia que aquí no hay donde escapar y la sensación de claustrofobia pronto nos pasará la cuenta, tanto al espectador como a los protagonistas o a los personajes de su historia. Eh, bueno, hemos sido también advertidos, pero no prestamos la más mínima atención a ello, ante todo lo que va a ocurrir, a cómo se van desarrollando las situaciones y cada vez va empeorando más y más.
Aunque no obstante, y a pesar, perdón, que la intención aquí es más perversa que nada, también es puesta a prueba el sentido del humor de un director que le gusta siempre cruzar los límites. Y de ahí no quiero caer en spoilers ni nada porque no es mi estilo, así que quédense tranquilos con eso. Pero es importante e interesante que ustedes lo vayan descubriendo de a poco y les va a llamar mucho la atención, y también tiene momentos en el cual el espectador se puede relajar y tiene momentos en los cuales también, ¿por qué no?, se pueden entretener viendo lo que de esta película en particular nos pueda ofrecer. Eh, También nunca sabemos si todo este caos de su historia trae más horror del que por momentos solo podemos imaginar, nunca prever. Nunca se sabe hasta dónde va a llegar esto. Nunca se sabe si hay un límite de por medio o hay un desarrollo o algo inesperado. Bueno, aquí casi todo es inesperado, pero hay algo que quizás pensamos que puede ser un detonante que en vez de mejorar la situación, la empeore. En este caso, la empeora. Y bastante. Siempre digo, este tipo de películas es interesante de verlas, y para mí es un pecado imperdonable prejuzgarla. Siempre y cuando ustedes quieran conocer otro tipo de cine, un cine experimental como este, es pecado imperdonable prejuzgarla. Siempre véanla con una visión amplia, y que no el cine comercial los deje siempre acostumbrados a lo fácil. Esto no tiene por qué ser fácil. Y también es importante mencionar, eh, eh, y también hago otro paréntesis con esto, para no ser tan disperso en este caso, que este no sea un blog disperso, eh, para que obviamente sea entendible. Eh, Aún no escucho la banda sonora de Clímax. Está lleno de música techno dance. Hay varios artistas conocidos que ponen música en la banda sonora de Clímax, y aún no la escucho. A mí no solamente me gusta el cine, también me gustan las bandas sonoras. Eh, Hay una película así, eh, que ya la comenté el año pasado. Ya hicimos una descripción o un comentario publicado en blog, que es Hereditary. Qué gran banda sonora, qué gran banda sonora. Si a ustedes les gusta el cine, la música de cine, eh, háganse un favor y escuchen la banda sonora de Hereditary. Qué tremenda banda sonora. De las bandas sonoras que escuché el año pasado, de esa película, bueno, esa y otras películas, es una en este caso de las mejores que he podido escuchar. Para mí el número uno es de la banda sonora de Blade Runner 2049. 2049 creo que se llama. Bueno, si me equivoco, ahí en comentarios me hacen entender el error, pero creo que se llama Blade Runner 2049. Tremenda banda sonora, se las recomiendo, chicos. Muy buena banda sonora. Eh, la película Hereditary eh, siempre es una película que la tenemos muy presente, porque para nosotros es una de las películas más siniestras que hemos visto hasta ahora. Y ahora también quiero hacer mención
que tengo una sorpresa preparada para el siguiente Cinema Podcast. Es un poco perturbador, se los digo de antemano. Tanto sonoramente como como en cuanto a relato. Pero vale la pena hacerlo porque la película lo amerita. Esa película en particular lo amerita. Y no se los voy a adelantar. Vamos a ver si lo podemos hacer en el siguiente Cinema Podcast o lo aplazamos un poco para dos más. Pero quería adelantarles eso para que más o menos, sepan que estamos siempre trabajando a mis cercanos, a las personas, por ejemplo, que me hablen en redes sociales. A veces, si no les contesto inmediatamente, es justamente porque hacer estos videos requiere de tiempo, dedicación, así que cuesta hacerlo. Así que bueno, con esto cierro un poco el paréntesis que acabo de hacer y sin más, eh, les voy a hacer una última mención sobre a lo que eh, Clímax, respecta. Porque las escenas de esta película, los planos secuencia que hicimos mención, nunca nos da a entender si todo esto trae más horror del que solo por momentos podemos imaginar. Y esta es una constante bastante notable del realizador, de Gaspar Noé, y que nos trae algo más que una simple historia, algo más que un simple inicio, desarrollo y obviamente final. Y es importante también señalar que es un pecado imperdonable prejuzgarla. Si no conocen este tipo de cine, si se están abriendo a conocer otro tipo de cine, en este caso ese fue el motivo por el cual yo les quise presentar la nueva película de Gaspar Noé, estrenada en el 2018. Y me parece que es uno de los mejores ejemplos para aprender a identificar o para saber, por qué no, un poco más sobre cine. No todo tiene que ser siempre un comentario de una película comercial, la película nefasta, porque detesto las películas de superhéroes. Una película nefasta de superhéroes que no te deja nada, no hay nada que analizar, no hay nada que pensar, es solamente entretención y eso sería todo. Esto no, este tipo de cine tiene algo que decir y algo que te queda dando vueltas, te deja pensando, te deja plasmado sus imágenes en tu mente. Y eso quiere decir de que estás viendo buen cine. Pero no tiene nada de malo también ver un cine que te entretenga. Por momentos, ¿por qué no ver un cine que simplemente te entretenga, no te haga pensar? Y no tenga otro fin justamente o más que ese. No tiene nada de malo. Comienza ese horror imperceptible, como bien digo, eh, pero termina en un caos desatado, un caos que no te permite escapar. Es algo, de verdad que es para algunos puede ser un dolor de cabeza, ¿sí? También hay que decirlo así. Eh, la sensación de caos es abrumante, pero hay quienes disfrutamos de ese tipo de cine brutal, aunque brutal no en el sentido o en el aspecto sangriento, sino que brutal en cuanto al golpe que te da mentalmente. Eh, También analizando el comportamiento humano desde un punto de vista incontrolado o incontrolable,
también deja ahí una brecha importante que podemos analizar. En definitiva, una de las mejores películas de Gaspar Noé, estrenadas hace poco, perdón. Si les gusta la película, si la ven después de esto, se animan a verla y la ven, les gusta o les llamó la atención alguna otra cosa que yo no pude percibir, o sea, tengan toda la libertad de hacerlo, hacérmelo llegar en comentarios al pie del video y como siempre, y ya finalizando este Cinema Podcast, siempre comenten, suscríbanse para que les lleguen las notificaciones, siempre activando la campanita. Le pueden dar me gusta para que yo también esté enterado de que esto obviamente se está haciendo bien, con errores, siempre lo he dicho, yo estoy también en un momento de experimentar con esto. Pero denle me gusta y no olviden siempre compartir. Siempre hay alguien que le gusta el cine y quizás puede que le guste este Cinema Podcast y también pueda incorporarse a este pequeño grupo que poco a poco va creciendo. Agradezco mucho la atención, chicos. Vean cine, pero vean cine desde distintos puntos de vista, no solo para entretenerse. El cine también tiene que ser algo que te genere algo, que te deje algo ahí como para pensar, algo que te inquiete, como el cine de Gaspar Noé. Me despido, ha sido Astro Voltrox con este nuevo Cinema Podcast y nos vemos en la próxima. Chaucito babies.